Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Está conmigo. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, como cada sábado, bienvenido a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Siempre, de verdad que sí, es un verdadero honor recibirlo, abrir las puertas de este espacio, de nuestra casa, para todos ustedes, precisamente para llegar a sus corazones desde lo más profundo, para que sigamos nosotros mostrando y llamando a la empatía. Cambiando el Mundo con Raquel Quesada no es solamente un programa de radio o televisión, nosotros somos un movimiento, una comunidad que da voz a quienes muchas veces son silenciados, olvidados o quizás malinterpretados. Aquí creamos historia, su historia, la de ustedes, importa. Le damos valor y le damos pues ese acompañamiento precisamente para juntos mirar a la empatía, seguir caminando con la cabeza en alto y decir sí, sí se puede. Este propósito de vida que tenemos, profesional, personal, lo vivimos todos los días, las 24 horas, así como dice la canción, todos somos iguales, cambiemos el mundo. De verdad que eso es lo que hacemos todos los días queremos darle ese abrazo que anima, esas palabras que informan y esa luz que guía. Y en cada episodio abrimos conversaciones necesarias para hablar de diferentes temas, de la educación, de diferentes discapacidades, de diferentes condiciones, de derechos, de salud, de accesibilidad, del bienestar emocional que muchas veces se olvida, el bienestar emocional de las personas con discapacidad, sus familiares, ese acompañamiento que hay que hacerle a la familia, pero sobre todo traer testimonios reales de padres y madres y jóvenes también que están aportando como de manera profesional al mundo ese testimonio que también marca un antes y un después, pero que también transforma la vida de los que lo están mirando y de los que lo están escuchando. Así que nosotros siempre llamamos a un cambio. El cambio es una tarea no solamente de nosotros, sino de todos ustedes que desde ya decidieron ser parte del cambio. Sí, el simple hecho de estar escuchándonos o estar mirándonos, estar conectado en cualquier parte del mundo, ya tú estás cambiando el mundo. Queremos siempre agradecer a todas las plataformas, a todos los medios de comunicación, como decía al inicio, porque ellos también son los que hacen posible que nosotros lleguemos al mundo. Estamos conectados como cada sábado en nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV. Claudio, como siempre, marcando la diferencia y haciendo que esto sea posible, facilitando y enlazando también a través de Facilitu, transmitiendo también por más de 54 canales en España. Estamos en vivo a través de la Mega 95.1 FM, Cajita TV en Boston, Águila Radio en Boston, KS Radio, la República Dominicana, la Radio Boston FM, discapacidadaldia.com, en la comunidad allá en España también. Gracias por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Gracias por hacer eco y amplificar
lo que hacemos aquí en la ciudad de Boston. Siempre inicio con una cita del día y esta dice así, alineada con el tema que vamos a hablar hoy. El tema central sería y será el autismo. La cita dice así: el autismo nunca ha sido ni será culpa de una madre. La maternidad no causa diagnósticos. Lo que sí crea es amor incondicional, fortaleza y resiliencia para acompañar a sus hijos en cada paso del camino. Esto me trajo a hacer conexión con unos pensamientos que yo tenía cuando estaba embarazada con Joan y cuando me dieron el diagnóstico de la parálisis cerebral. Llegaron pensamientos encontrados y dudas, y quizás que hice mal, que me comí mal, que quizás me levanté y cogí algo pesado, o quizás la comida o algo que me tomé, o quizás me tomé algo y no fue debido durante el embarazo. Señores, hay muchas cosas, muchas causas que quizás pueden pasar, pero muchas de estas no son culpa de nuestras responsabilidades como madre. Y si está también destinado que nuestros hijos vengan con autismo, con Down syndrome, con parálisis cerebral, eso ya nadie se lo quita. Eso estaba destinado y estaba escrito. Así que es muy importante que sí, el verdadero diagnóstico que nosotros enfrentemos sea eso mismo, ese amor incondicional y ese acompañamiento que le vamos a hacer a nuestros hijos. Y la aceptación como todo, o sea, la aceptación primero a su condición o a su diagnóstico, porque de eso va a depender desde qué lente vamos a ver a nuestros hijos. Yo creo que ni el autismo, ni la parálisis cerebral, ni el Down syndrome, ni otras condiciones puede etiquetar a nuestros hijos, puede marcar a nuestros hijos, sino primero enfocarnos en ese ser humano que necesita ese amor, esa empatía, esa fortaleza, ese acompañamiento en ese camino que va a ser difícil, señores. El que le dijo que va a ser fácil le está mintiendo, va a ser difícil, pero sí lo puede lograr. Así que es muy importante que usted sepa esto. No es su culpa, no es su culpa, y también hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de un comentario que hizo el señor presidente de los Estados Unidos. Antes, déjenme darle la noticia destacada sobre la discapacidad. La IEOC demanda a una persona por discriminación contra personas con discapacidad. La Comisión para la Igualdad en el Empleo, IEOC, ha presentado una demanda contra Digital Intelligence System, LLC, DEXI, alegando que la empresa rechazó la solicitud de empleo por discapacidad y no ofreció adaptaciones razonables en violación de la ADE, American with Disability Act. Nueva orden ejecutiva del presidente Trump amenaza derechos de discapacidad. En julio del 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva titulada Ending Crime and Disorder in American Street, que potencialmente revierte décadas de avance en derechos de discapacidad, incluyendo protecciones por debido de proceso y derecho para la integración comunitaria. Organismos de derechos civiles y defensores advierten que esta orden podría debilitar las leyes como AEDA y la IDEA y otros mecanismos federales de protección. Preocupaciones por cambios tecnológicos en las evaluaciones del programa de discapacidad en Australia. El gobierno australiano planea implementar evaluaciones de las necesidades basadas en la tecnología para participar en INDE-EASE, National Disability Insurance System, a partir de 2026, eliminando en parte la necesidad de documentaciones médicas tradicionales. Aunque se busca simplificar el proceso, los grupos de defensa temen que estas herramientas tecnológicas puedan desapersonalizar la atención y dejar fuera a personas con necesidades atípicas. Y esas fueron las noticias más destacadas dentro del ámbito de la discapacidad. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más, porque esto apenas comienza. Recuerden que tendremos el neurólogo José Javier Moreno, quien estará hablando de lo que pasó en la semana pasada, donde el presidente estuvo hablando que el Tylenol es el culpable del autismo, de que muchas personas hoy en día tengan el autismo. Y por igual tendremos la psicóloga Belizabeth Montilla, que también va a darle apoyo a este tema también.
hablando también de la parte emocional y todo lo que concierne este tema con las familias. Así que no se muevan de ahí porque esto apenas comienza. Recuerda que juntos estamos cambiando el mundo. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Señores, durante una conferencia de prensa el 22 de septiembre de este mismo año, el presidente Donald Trump afirmó que había hallado una conexión entre el uso de Tylenol, acetaminofén, durante el embarazo de desarrollo con el autismo. Él propuso que las vacunas infantiles también podrían estar relacionadas con el aumento de casos del autismo y sugirió que dejen de tomarlo. Vamos a ver este video que hemos preparado para ustedes para darle paso a los profesionales. Frente a las declaraciones de la administración Trump, responde la ciencia. La Organización Mundial de la Salud, a la par de otras agencias sanitarias, refutaron el martes una advertencia del presidente estadounidense que vinculaba el consumo durante el embarazo de acetaminofén, más conocido como paracetamol, con el autismo. La OMS rechazó también otra afirmación del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., quien relacionó el autismo con vacunas infantiles. Algunos estudios observacionales han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo. Sin embargo, las pruebas siguen siendo inconsistentes. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación.
Y las vacunas salvan vidas, lo sabemos. Las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como he dicho, han salvado innumerables vidas. Esto es algo que la ciencia ha demostrado y que no debería ponerse en duda. Hasta el autor principal del estudio científico más grande sobre posibles vínculos entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo dijo que la administración Trump malinterpretó la evidencia disponible. En nuestro estudio hemos descubierto que el paracetamol no parece ser un factor determinante en el riesgo de autismo. Estudiamos 2,5 millones de embarazos en Suecia y al disponer de este enorme material en Suecia, podemos explicar la razón por la que las madres utilizan este medicamento. Al principio observamos un ligero aumento del riesgo, pero cuanto más tenemos en cuenta estos factores de confusión, más desaparece el riesgo y finalmente se reduce a cero. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció que actualizará las etiquetas del medicamento de tipo paracetamol Tylenol, denunciado por Trump, para reflejar la posible relación con condiciones neurológicas, pero enfatizó que no se estableció ninguna relación causal directa. Trump pide a las embarazadas que se opongan, que peleen para no tomar paracetamol. Lo vincula a casos de autismo en los bebés y sube la apuesta al meter en el cóctel a las vacunas. Hay personas que ni se vacunan ni toman pastillas y no tienen autismo, asegura. Pone como ejemplo a los Amish, una comunidad que rechaza la tecnología. Los estudios hasta ahora niegan esa relación, insisten, sin embargo, desde la comunidad científica, que teme que los comentarios del presidente hagan que las embarazadas no sigan los consejos médicos. No es la primera vez. Durante la pandemia, Trump sugirió inyectar desinfectante en las personas. También aseguró que el fosfato de cloroquina era un tratamiento contra el coronavirus. Un hombre murió en Arizona por seguir su consejo. Esta vez está respaldado por su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., orgulloso antivacunas. Florida hace unas semanas anunció que suprimirían las vacunas obligatorias, incluso para niños. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Comentario que hizo el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos con nosotros el neurólogo José Javier Moreno. Muy buenos días, doctor. Adelante. Raquel, buenos días. Gracias de nuevo por la invitación y gracias por llamar a botón y al capítulo este importante punto, porque se ha levantado un revuelo desde que la administración norteamericana hace esta declaración, y es importante porque cuando empezamos a ver, hay una serie de hipótesis acerca del autismo, y sabemos que el autismo es multifactorial con una base predominantemente genética. Lo que hemos visto es que hay recientes publicaciones sin rigor científico, sin suficiente evidencia científica, que estuvo asociando el uso de paracetamol y el autismo, pero cuando uno va a ver la estadística, cómo el doble ciego, cómo se estableció el estudio, no tiene una rigurosidad que nosotros podamos decir, mira, lo que ellos dicen puede estar o no en contexto. Sin embargo, en base a esto, que es muy delicado, que se ha asociado el uso de paracetamol en el embarazo a los trastornos del desarrollo como el espectro autista, cuando estos niños nacen, no hay una evidencia suficientemente aceptada. De hecho, no es verdad. Entonces, tenemos una publicación que se hizo en la revista JAMA el año pasado, que es una revista médica muy importante, donde vemos que ellos tomaron una muestra de al menos 2.400.000 niños que tenían como antecedentes que las madres recibieron paracetamol durante el embarazo, y no encontraron una relación entre el uso de paracetamol y el uso y la presencia de autismo en estos niños producto de embarazo y que tomaron paracetamol. ¿Qué criticamos? Criticamos que cuando uno habla acerca de algo tan importante, de enlazarle una molécula de uso frecuente como el paracetamol, que las grandes sociedades médicas de ginecología y obstetricia permiten el uso de paracetamol, incluso instituciones como la FDA, que nos regula a nivel mundial con la parte de la farmacología, pues el paracetamol está
en aceptación a dosis estándar, es decir, bajas dosis sabemos que pueden manejarse para la fiebre, para el dolor durante el embarazo. Incluso cuando tenemos esa disyuntiva, es mucho más importante en una mujer embarazada usar paracetamol por la fiebre, por el dolor, que dejar un curso en evolución, porque eso sí me podría traer una evolución inadecuada al desarrollo del cerebro de ese niño que se está gestando. Entonces, es importante tomar en cuenta que cuando leemos trabajos como este y no nos dicen cuál fue la dosis de paracetamol que se usó, ni en qué contexto, ni qué patología, ni qué otras complicaciones tenían para el uso de paracetamol, eso no carece de rigor científico, porque si tú me dices uso de paracetamol en primer trimestre de embarazo por fiebre tanto de difícil control y el uso, y luego estos niños desarrollaron un trastorno del espectro autista, quizás eso podría ser una hipótesis viable para poder llegar a la conclusión. Pero partiendo de una información que lanza la administración norteamericana de este sentido y que ha levantado revuelo, es importante tomar en cuenta que no es cierto que el uso de acetaminofén durante ninguna etapa del embarazo a dosis recomendada, y por eso es que el control del embarazo es tan riguroso, está asociado con el uso de paracetamol. Con el uso de paracetamol no está asociado a la presencia de trastorno del espectro autista, tomando en cuenta si necesito paracetamol es en qué momento lo necesitó, porque si fue una infección por COVID o fue un cuadro infeccioso bacteriano que me puede poner en riesgo ese embarazo, es mucho más importante que el uso como tal. Entonces, es para concretar la idea, tener en claro que siempre el origen del TEA sigue siendo multifactorial, con grandes hipótesis, pero tenemos una evidencia, como hemos hablado en otros programas, incluso lo hablamos en el último programa que hicimos, donde existen 4 subtipos, es que la presencia es básicamente genética y que vamos a tener un factor ambiental que me va a predisponer a la expresión de esta enfermedad, de este trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos también como aporte que las principales sociedades científicas se han pronunciado al respecto, porque es lo que estoy comentando, pues no hay ningún trabajo que nos pueda apoyar que el paracetamol o acetaminofén me pueda generar este tipo de situaciones. Entonces necesitamos trabajos mucho más intensos, mejor controlados, con un mejor rigor científico para poder llegar a este tipo de complicaciones, porque al tratarse de una declaración que proviene de un ente tan importante, pues obviamente esto ha levantado revuelo, y obviamente en las familias, que sobre todo las madres, cuando le dan diagnóstico de trastorno del desarrollo, empiezan a buscar culpables. Y yo sé que más adelante vas a tocar este tema de las familias y sobre todo de las madres que de una u otra manera sienten culpabilidad, y el trabajo es darle apoyo para que entiendan que hay cosas que son genéticas desde la fecundación, ya eso está establecido, y obviamente los mecanismos ambientales también están presentes en este desarrollo de los trastornos. Otra cosa que se habló es el uso de la leucovarina, que se usa en enfermedades linfoproliferativas en específico, y en otros trastornos donde el folato o el ácido folínico no está metabolizado adecuadamente, y en pacientes con trastorno de lenguaje no autistas puede estar presentando alguna mejoría en cuanto a la comunicación. Pero igualito, pues lo que decimos es que el empleo de la leucovarina no mejora, no tenemos evidencia de que mejore el habla, así como tampoco hay una evidencia que el uso de paracetamol durante las etapas del embarazo me vaya a producir un trastorno del espectro autista futuro por uso de esto. Más bien, como hemos ido hablando en otras ocasiones, el control inadecuado, el uso de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol me podría generar otras consecuencias que el uso de este medicamento. O sea, tenemos varios factores, causas y factores que podrían generar esta condición, o quizás de repente se está hablando más ahora y vemos como muchos adultos también, doctor, padres
tienen autismo y se entran en una relación, tienen un niño, este niño sale quizás con TDAH o otra condición, sale con autismo, y el factor genético también juega un papel muy importante. Pero hay mucha certidumbre ahora mismo con esto del anuncio. Sé que muchas madres, aunque quizás entiendan que el Tylenol no es la causa, van inmediatamente a dejar de tomarlo. ¿Qué puede esto provocar? Por ejemplo, si hay una madre que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, sabemos que también esto del embarazo con la presión alta, hay que tener mucho cuidado, que quizás otras cosas que se pueden provocar con el Tylenol para que este dolor no perdure más o no avance más o le provoque esto de la presión alta a la mujer embarazada. ¿Qué usted cree que esto puede ocurrir? Mire, el uso del paracetamol en el embarazo, igual que en cualquier grupo etario, mujer o hombre, se usa básicamente para el control de la fiebre y el dolor. Cuando yo tengo una mujer embarazada que tiene fiebre o dolor, yo tengo que tratar, pero más importante que tratar es ver la causa de esa fiebre o ese dolor, porque si yo tengo una infección viral, bacteriana o de otro origen, que solo estoy tratando la consecuencia, que es el dolor y la fiebre, pero que no estoy prestando atención a la etiología, que es de origen infeccioso e inmunológica, es ahí donde radica el problema. ¿Okay? El uso de paracetamol no va a tener ninguna situación, porque si uno tiene una mujer embarazada con un cuadro de infección urinaria, tengo que darle antibióticos para controlar esa infección bacteriana que me está afectando la orina, que me va a afectar vejiga, que me va a afectar riñón, y que si yo no tengo un control de esa infección, obviamente me pone en riesgo todo el embarazo y el producto que es el bebé. Entonces, esos mecanismos inflamatorios o esos mecanismos inmunológicos que se van a desatar por estas infecciones tienen mayor predominancia en la evolución de algún trastorno, cualquiera que sea. No estoy hablando en específico del trastorno del espectro autista en este momento. Entonces, si yo tengo en el primero, segundo tercer trimestre una mujer que tiene fiebre o dolor de cabeza o cualquier tipo de dolor, bien sea por hipertensión, yo tengo que tratar. Incluso si ese dolor de cabeza es por hipertensión, es importante calmar el dolor de cabeza, que muchas veces puede ser incapacitante, donde esa mujer no va a tener calidad de vida, está embarazada, y que tampoco voy a lograr tener claro el origen de ese tipo de cefalea, y esto me va a generar un embarazo controlado de manera inadecuada. Entonces, tenemos que ser muy responsables cuando emitimos este tipo de opiniones, porque cada uno desde su tribuna tiene un público, y obviamente, dependiendo del actor que esté en tribuna, va a tener un público más grande. Entonces, es increíble todo lo que se ha venido rodando desde esa asociación del paracetamol, donde está perfectamente claro que hay algunos trabajos que intentan decir que el paracetamol, igual que intentaron decir que las vacunas producen autismo, no tiene ninguna evidencia científica. Y por mucho tiempo, igual que como las vacunas, que se dijo desde el 98 que el timerosal incidía en la incidencia del espectro autista en los niños vacunados, pues hoy día sabemos que eso no es cierto. Entonces, vamos a tener de este tipo de situaciones muchas hipótesis, pero cuando lanzamos ese tipo de declaraciones, si un trabajo que me respalde, si una evidencia robusta que tú digas, mira, sí, esto puede ser cierto o no, yo no puedo dejar de recomendar un medicamento que ya por sí el embarazo es un estado fisiológico de la mujer, porque es un estado fisiológico, pero que cuando hay algunas alteraciones no tengo tanto arsenal para tratamiento como en una mujer no embarazada. Entonces es importante tomar eso en cuenta, y el llamado mujer que esté sospechando de embarazo o que sepa que esté embarazada en cualquier semana del embarazo, a las dosis recomendadas por el ginecobstetra puede tomar sin ningún riesgo a que el niño vaya a hacer luego en el futuro un diagnóstico dentro del espectro autista. Doctor, yo creo que este es un tema muy sensible para estar desinformando a la comunidad. Yo creo que ahora mismo
como mencioné, muchos padres están desinformados, pero está el miedo, como mencionaba, está también la duda, está el qué voy a hacer ahora si estoy embarazada, o quizás el yo pensar, ay, quizás porque bebí Tylenol realmente. ¿Cuándo nace el autismo? Creo que fue para el siglo XIX, y cuando el Tylenol no existía. Sí, el paracetamol, el acetaminofén y el paracetamol han sido siempre desde el principio del siglo pasado una molécula que se ha utilizado para el manejo de la fiebre y el dolor, y desde 1920, si no recuerdo mal, empezamos a tener trabajos que describían pacientes con alteraciones de conducta, que hoy sabemos que fueron los primeros trabajos que se hablaban del trastorno del espectro autista. Pero el autismo surge en el 1877, ¿no fue? No tengo más o menos por ahí. Precisa. No tengo la fecha precisa, pero Carner, entre los años 20 y 30, fue quien empezó a describir. Más allá, la verdad es que no tengo. O sea, que en ese entonces el Tylenol no existía. No existía. Existían otros fármacos que podían producir, podían mejorar la parte del dolor y la fiebre, pero no teníamos los riesgos ambientales que quizás tenemos ahora por contaminación y otras situaciones. Además que también en ese momento los pacientes, este tipo de conducta, eran pacientes encerrados, eran tratados de manera cruel inclusive, porque ante sus conductas que eran vergonzosas para la familia, simplemente los encerraban y listo. No se tenía tanta información de esta. Mi época de estudiante, yo recuerdo que no se hablaba de autismo. Mi época escolar, lo que estoy conversando, y yo haciendo retrospección, yo preguntaba por lo que yo sé que esos niños en ese momento estaban dentro del espectro, y lo único que te decían es: usted no pregunta. Y esos niños estaban ahí, pero nadie te decía qué es lo que estaba pasando y qué podías hacer por ese niño. Simplemente, si él no te molesta, tú no lo molestas. Y uno estaba interesado no por metido, como decimos aquí en Venezuela, sino qué podía hacer yo por ese niño. Entonces, en este momento, dando a colación eso que tú dices, que estamos teniendo más diagnósticos, porque hay una mayor sensibilidad al tema de los trastornos de desarrollo, se han ampliado los criterios diagnósticos, y eso hace que hoy por hoy podamos determinar cada vez más tempranos conductas de alerta para los trastornos del desarrollo, y poder anticipar y brindar una mejor atención antes de que podamos tener un diagnóstico ya establecido. La vacuna, el Tylenol, tantas vertientes que tiene esta condición, y realmente debemos de seguir informándonos, debemos de seguir indagando. Si usted necesita buscar una segunda opinión, ver a un neurólogo, un neuropsicólogo, siga buscando, pero infórmese. Al final del día, lo que necesita también es conocer más de esta condición y aceptar, pues, este diagnóstico que tiene su hijo, que le va a cambiar la vida a todos. Doctor, sus recomendaciones ya finales en cuanto a este tema, y si quiere ahí tirar un poquito de la vacuna, que también muchos padres están dudosos de este tema. Yo sé que cada vez que lo traemos aquí es más para hablar del autismo, pero es porque hay una necesidad tan grande en nuestra comunidad que queremos siempre informarlo de manera, pues, a través de profesionales como usted. Yo quiero rescatar que el origen del autismo sigue siendo multifactorial, que el uso de las vacunas siempre va a ser una recomendación pediátrica y neuropediátrica, porque no hay evidencia de que el autismo tenga relación con el tema de la vacuna. Todo va porque entre los 12 meses y los 36 meses, el lactante mayor y preescolar que están dentro del espectro va a tener una regresión, y eso coincide con vacunas de refuerzo o bacterianos o virales, y esa coincidencia mucha gente lo ha asociado al espectro autista, y hay gente que te debate, pero bueno, uno da su recomendación y lo hace. Pero siempre la recomendación de que tú hiciste un comentario importante, yo concluiría así: tengo el diagnóstico, dime qué hago, cuáles son los pasos a seguir para ayudar a modificar las conductas de mi hijo, y cuando ya todo eso esté claro, cuando ya yo sepa que tengo que ir a la terapia del lenguaje, la psicológica, la ocupacional, la pedagógica, cuando ya
esté el niño escolarizado, entonces yo sí ahí puedo dedicar tiempo a saber cuál es el origen del trastorno del espectro autista que tiene mi hijo. Entonces, no es empezar al revés, no es pensar si hubiese hecho esto diferente, si hubiese comido menos, si hubiese comido más, habría sido diferente. No, se trata de, dime qué es lo que tengo que hacer para mejorar todas las habilidades de mi hijo, y cuando ya eso esté encaminado y en automático, como solemos decir, entonces yo sí me puedo sentar. Mira, existe una prueba genética que me puede dar el origen del autismo. Sí, bueno, vamos a hacer la prueba, pero se trata de ese punto. Y el otro tema importante, el tema de las vacunas, es muy triste tener niños con trastornos neurológicos severos como epilepsia, discapacidad intelectual, por enfermedades prevenibles por vacunas. O sea, yo no puede ser que en el 2025 tenga en mi consulta niños con epilepsia y con retardo mental por una meningitis por neumococo, que es una vacuna que se puede colocar y que, si tú te pones a ver el costo, es significativamente inferior a todos los costos que radica control médico, estudios de imágenes, tratamiento y apoyo externo, más allá de una escuela regular o de educación especial. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta que yo escucho comentarios, sea de quien sea la declaración, y empezar nosotros como familia a buscar la evidencia y empezar a buscar otras informaciones que nos pueda derribar o nos pueda apoyar esa hipótesis, pero no podemos salir corriendo a pensar que es culpa de nosotros, que porque tuve tantas dosis de paracetamol o porque coloqué tantas dosis de vacuna, mi hijo ahora está dentro del diagnóstico del espectro autista. La verdad es que no, y es ingrato para la familia que lo que necesita es un apoyo y motivación para el trabajo de estos niños, porque lo que sí sabemos es que un trabajo riguroso, constante, con disciplina, tiene muchos resultados positivos, más que buscar el origen, porque muchas veces, como le digo a los padres, si consigo la mutación o la alteración genética, el tratamiento sigue siendo el mismo. Me puede dar algunas otras directrices, pero no me va a derribar el diagnóstico como tal, sino el origen. Incluso se propone en parejas jóvenes que quieren buscar otro embarazo. Entonces, bueno, es una buena práctica tener una asesoría genética y hacer esta prueba si la pareja está de acuerdo en hacerlo. Excelente, excelente. Wow, cuánto temas importantes que vienen de ese tema que el presidente pues decidió hablar. El Tylenol, el autismo, consecuencia, causa, efecto. Y realmente la invitación para el doctor es esa: edúquense, porque el educarse no pesa, sino es poder y adquiere conocimiento. Doctor, sus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarlo? Siempre en redes sociales, en Instagram, @neurotips_infantil. Ahí están todas mis coordenadas y pues todas las preguntas que tengan por esa vía. Excelente, muchísimas gracias. Esperamos que tenga un feliz resto del sábado y que vaya con su niña bella y su hijo a compartir en familia como siempre lo hace. Gracias, feliz día para ustedes, hasta luego. Igual, muchísimas gracias. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial, porque ahí está la psicóloga Belisa de Montilla, precisamente preparada para hablar de cómo este tema tan importante en el área psicológica también afecta a muchas familias. Así que no se pierdan. Pausa comercial y retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence, junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo, informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad, que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Murray Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias.
En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados, no deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ahora en estos momentos pues me place siempre tener una amiga, tener una compañera también que es neurocoach, es psicóloga, y hoy vamos a hablar precisamente de este tema que ha revolucionado todo el mundo, no solamente los Estados Unidos, el Tylenol y el autismo. ¿Cómo esto causa estrés, incertidumbre a familias, a mujeres embarazadas? Y también pues cuando uno ve la carita de ese ser querido que tiene autismo, cómo uno se carga la culpa. Muy buenos días, bienvenida a tu programa como siempre, querida amiga. Buenos días, qué gusto estar aquí otra vez compartiendo este espacio con ustedes, donde definitivamente, como suelo decir, aquí aprendemos juntos. Así es. Y no sé si ha tenido pues pacientes que han ido a tu consultorio precisamente o te han llamado bajo la incertidumbre que ha causado este revuelo de que el presidente Donald Trump dijo que el Tylenol no es causante del autismo. Siempre el miedo, la duda, el que si hice algo malo, que fue mi culpa, que quizás no hice lo que tenía que hacer. Pues eso también, el aspecto emocional viene a crear un ambiente disruptivo en la familia, porque quizás también la mamá, al sentirse culpable, pues esto rompe la dinámica entre el esposo y los demás hijos. Hablan un poquito de esto, cómo nosotros podemos ayudar y acompañar y darles herramientas quizás a esa familia que en estos momentos necesitan tener esa palabra que lo pueda calmar. Sabes que sí, justamente, Raquel, la situación no se da solamente con las personas que se están dando una explicación, porque como vino de un referente de autoridad este comentario, entonces es una situación en la que ahora entiendo lo que pasó, y es lo que me ha tocado estar aclarando en estos días, donde no eres culpable, no es el único factor que incidió. Pero lo que más me ha llamado la atención es el miedo de las mujeres en gestación, porque entonces estamos cayendo en una alerta, en una alarma emocional, donde está generando síntomas de dolores de cabeza, de malestares, que están apresuradamente llamando a su ginecólogo, a su ginecóloga, para que puedan ser manejados de estos síntomas, y están pidiendo que no les prescriban paracetamol. Entonces, se creó, lamentándolo mucho, un miedo
infundado porque no tenemos la confirmación de que esto tenga una estrecha relación. Recordemos que justo como lo mencionó el doctor Moreno, es multifactorial y es lo que estaba yo diciendo, pero existe miedo, existe sobre todo esta parte. Imagínate, Raquel, el hecho de yo decir como mamá, ahora entiendo que fui culpable porque tomé estas pastillas durante el embarazo, cuando durante muchas veces o mucho tiempo inclusive hemos tratado los psicólogos que acompañamos de este tipo de situaciones a nivel familiar, que no busquemos culpables, que no busquemos ese factor único y decisivo que se responsabiliza sobre todo en la madre de haber perpetrado un daño a su hijo mientras estaba en la gestación. Entonces, sí hago yo un llamado a que mamás, calma, por favor. No son culpables porque no lo hicieron ustedes, no predispusieron de alguna manera que su hijo tenga alguno de los síntomas o tenga ya un trastorno de espectro autista. Pero, sin embargo, hay que informarnos, hay que saber ser compasivos con nosotros de que no somos responsables por la medicación que se tomó. Y las madres que están gestantes, no seamos irresponsables, mamitas, por favor, acudan a su médico. Su médico va a saber qué es lo que requieren, porque lo importante es no atacar el síntoma, sino atacar el origen que está generando ese síntoma físico que puede estar teniendo en este momento. Y recordemos que la parte emocional juega un papel muy importante. Entonces, como estoy embarazada y estoy escuchando esto, mi inconsciente puede estar creando síntomas físicos no reales, ¿ya? Y empiezo a estar con dolor de cabeza, empiezo a tener alza de temperatura, que justo son los síntomas indicados para poder prescribir paracetamol o acetaminofén. Entonces, mamás, al médico, eliminamos con esto sí la posibilidad de la automedicación. No es una situación que podamos estar poniendo. Yo creo que lo importante de esto es sacarle como aprendizaje que no podemos seguir manejándonos dentro de la automedicación, ni estando en gestación ni no estándolo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y qué pasa si de repente me está entrando un ataque de pánico, de ansiedad, o quizás la depresión porque la preocupación, o quizás ya me lo bebí, ay Dios mío, ahora mi niño va a nacer con esto? ¿Qué hacer? ¿Cuándo saber cómo buscar ayuda de un médico? El miedo es el principal enemigo, ¿no? El que nos lleva justamente a estas conductas extremas. Entonces, reconozcamos que estamos asustadas, reconozcamos que tenemos miedo y pidamos ayuda. Porque en ese momento, cuando estamos gestantes, tenemos tantos cambios emocionales, construimos tantos conceptos que aumentan estos síntomas, que necesitamos el apoyo. Y lo importante es el apoyo primero de la familia, y también el apoyo de personas que ya hemos tenido esta preparación, de personas profesionales en el área de la salud mental. Existen síntomas dentro de la ansiedad originadas por el miedo que te podrían estar llevando a creer que estás con alguna enfermedad y que requieres ir al médico, porque incluso con el temor de que no te quieres enfermar ni de un resfrío porque estamos cambiando de estación, vas a querer hacer de lado los síntomas reales, físicos que puedes tener, y ahí es donde estaríamos entrando por el contrario en una conducta de evitación y por ende de negligencia con nosotras mismos como madres y con nuestro bebé. Así que gestionemos esto. Ayuda mucho el tema de la respiración en situaciones de ansiedad. ¿Ya? Pueden ustedes sentirse acompañadas con las personas, conversen estas ideas, porque otro de los grandes problemas es que callamos, no decimos lo que estamos pensando, y cómo esto nos asusta y solo se va haciendo una bola de nieve gigante que puede desencadenar, como lo mencionaste, en un ataque de pánico. Y para el ataque de pánico no se necesita prescripción de paracetamol, así que eso se soluciona de otra manera, pero puede desencadenar en una crisis emocional terrible o sentimientos de culpa, generando síntomas depresivos, porque ya lo hice y me siento responsable. Imagínense vivir con todos los meses que faltan, todas las semanas que faltan de gestación para estar expectantes. ¡Cuánta ansiedad! Entonces, mamás, no dañemos ese apego seguro que debemos construir con nuestros pequeños desde el vientre materno,
para que podamos gestionar también después cuando nace nuestro hijo. No tiene ninguna relación directa, exacta, precisa el consumo de estos fármacos en la proliferación de algún trastorno de espectro autista o de algún trastorno de tipo emocional, peor aún, ya no se va a relacionar con esto. Entonces tengamos esta precaución. Es muy importante porque déjame decirte que, bueno, como tú y yo hemos estado embarazadas, esa es la etapa más vulnerable donde la mente, el cuerpo juega un papel tan importante y donde uno más se pone sensible a todo lo que está a nuestro alrededor. Imagínate entonces escuchar una noticia así, saber que ya uno se ha tomado un par de Tylenol, todo lo negativo viene, incluso eso mismo, que nuestros hijos vienen con discapacidad, que esto, que aquello. Entonces es muy importante, como mencionaba, hablarlo, buscar una red de apoyo de mujeres también que están embarazadas o quizás amigas que te ayuden a dispersar la mente. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada que llamaba a mi mamá llorando y ella me decía, vete para la tienda aunque sea a mirar, porque eso también ayuda mucho. Es muy importante eso mismo, buscar personas que te hagan ese acompañamiento, porque es la etapa más vulnerable que un ser humano puede tener, que es estar, precisamente la mujer, estar embarazada. Es bella, es una etapa bella, pero también la más vulnerable. Entonces, así es. La mente juega un papel crucial en esos momentos, porque si deja que te domine, entonces te puede caer una depresión. Y entonces quien afecta mayormente esto es al feto, a la persona que tiene, la personita que está en tu vientre, que depende de ti. Entonces todo lo que piense, todo lo que hable, todo lo que coma, todo lo que haga, quien va a ser el afectado es tu bebé. Así es, porque el tema es que somos tan vulnerables porque tenemos tantos cambios hormonales y el centro de nuestras hormonas está muy cerca al centro de nuestras emociones. Entonces, por eso es que durante el embarazo estamos teniendo mucho estas variantes. Hace 2 días atendí a una chica que está de 12 semanas de gestación y está con cefalea. Entonces me decía, no voy al doctor. Entonces le digo, no, debes ir al doctor. Debes ir al doctor, tenemos que medir la presión arterial, hay que saber si es que no tiene una relación con otras cosas que te ponen en riesgo real a ti y a tu bebé en la etapa de gestación que te encuentras. Entonces, es importante saber que como, además, si somos mamás primerizas, va a haber más preguntas, más cuestionamientos, más incertidumbre. Así que yo creo que también es un acto de responsabilidad de adultos el saber qué consumo de información, hasta dónde también permito que esa información me afecte. Y si estamos gestando, yo creo que es la primera muestra de protegernos de lo que escuchamos y de lo que vemos y proteger a nuestro bebé. Tus recomendaciones finales ya y redes sociales para aquellas madres que se están escuchando. Al final del día, aceptar también a nuestros seres queridos que tienen autismo, porque eso es lo primero que ellos necesitan. Sí. La aceptación de las emociones que tenemos, la aceptación de las personas con autismo que pueden estar muy cercanas a nosotros, recordando que tienen un proceso diferente de ver la vida, pero de que no es ninguna situación que realmente los tenga que excluir. Y eso es importante, estar presentes con ellos, acompañarlos, integrarlos. Y de esa forma también vamos preparando nuestra parte emocional. No hay culpables en una toma de medicación como las que hemos indicado el día de hoy. Acuda al médico, por favor. No cometan negligencia por miedo a lo que pueda recetar su médico. Y sobre todo, aprendamos, informémonos y sepamos también consumir la información que está en redes sociales y la información masiva para no permitirnos entrar en angustia. Así es. ¿Redes sociales? Me consiguen como Belizabeth Montilla en Google y de ahí soy Beli Psicóloga en Instagram. Y tu libro también, que está en Amazon. ¿Cómo se llama tu libro? Cuando el amor no alcanza. Así es. Así que busquen ese libro porque se van a llenar de amor propio para darle a los demás. Belizabeth, agradecerle también al doctor José Javier Moreno por estar con nosotros. Gracias a la psicóloga Belizabeth Montilla porque siempre están atentos a informar
como se debe, con la verdad y con los libros en la mano, porque bastante han estudiado para ello tener la potestad y la capacidad para abordar estos temas. A todos ustedes, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin antes recomendarle que vayan a First Class Beauty Center. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street, en la ciudad de Loren, con el teléfono 978-258-3215. Vayan y háganse de todo. Ahí me ponen siempre bella y de verdad que es un placer sentirme en ese salón que te atienden como una primera dama. First Class Beauty Center. También están buscando personas que hagan todo tipo de trabajo. Si quiere tener una silla, si quiere también ir a hacer las manos, los pies, están necesitando personas. Así que llame al 978-258-3215. Señores, y a todos ustedes, muchísimas gracias por siempre hacer este acompañamiento. Gracias por escuchar Más del Autismo, porque de esa manera seguimos cambiando el mundo, no solamente conmigo, sino con todos ustedes y su familia. Así que bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado, donde tenemos otro encuentro de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.